La responsabilidad del superior tiene los siguientes requisitos esenciales. Primero, es necesario establecer que crímenes de competencia de la CPI han sido cometidos por uno o más subordinados del acusado. No hace falta identificarlos por nombre, pero sí en grado necesario para verificar la relación del superior subordinado con el acusado. Segundo, el acusado es un comandante militar o una persona efectivamente actuando como tal. El primero es una persona que es formal o legalmente nombrada para desempeñar funciones de mando, ya sea como parte de las Fuerzas Armadas estatales o de grupos armados no estatales. El segundo no tiene por qué ser formalmente nombrado, pero efectivamente debe cumplir las mismas funciones. Según el artículo 28 literal B, el acusado también puede ser otro tipo de superior que no ostenta un título ni desempeña una función militar. Puede incluir, por ejemplo, personas en organizaciones civiles que ejercen control a través de una cadena de mando formal, como la policía, pero también personas en otras estructuras civiles que ejercen control a través de otros medios como corporaciones civiles o estructuras políticas. En todo caso, debe existir una relación jerárquica, formal o informal. El acusado no tiene que ser el superior inmediato de los autores. Puede estar ubicado en distintos lugares de la estructura de mando, en la media en la que tenga el nivel de control requerido. Tercero, el acusado tiene que tener comando o autoridad y control efectivos sobre los subordinados. Control efectivo es la habilidad material para prevenir o reprimir la comisión de crímenes, para remitir el asunto a las autoridades competentes. El acusado no tiene que tener autoridad y control exclusivos. Puede haber varios superiores responsables. La determinación de si un superior tiene control efectivo es una cuestión puramente práctica y depende de los hechos de cada caso. Es pues una cuestión de hecho y no de derecho. La sala de primera instancia, así como los tribunales ad hoc, identifica una serie de indicadores de forma no exhaustiva, cuyo cumplimiento permite dilucidar si un superior tiene control efectivo en cada caso concreto. Indicadores posibles de control efectivo son, por ejemplo, el cargo del acusado, capacidad real del acusado de hacer cumplir órdenes, capacidad de promover o remover subordinados, capacidad de enviar tropas al terreno y de retirarlas, etc. El superior no necesita conocer el nombre de los subordinados y tampoco conocer los detalles de los crímenes en cuestión. Factores que pueden indicar conocimiento incluyen informes recibidos por el acusado, indicando involucramiento pretéritos, derechos punibles o modos operandi en patrón de conducta, el número, lugar, tiempo de los crímenes, la ubicación del comandante al momento de los hechos, la
notoriedad de los hechos, etc. Además, el artículo 28 recoge un elemento subjetivo alternativo al conocimiento matemático. Este elemento alternativo es diferente para superiores militares y para otros superiores. Empezando con el superior militar, o que actúa como tal, el artículo 28 literal A precisa que el acusado, conforme a las circunstancias del momento, debió haber sabido que los subordinados estaban cometiendo o cometer crímenes. Es responsabilidad por negligencia. El superior militar tiene deberes de indagación especiales en virtud de su posición. Tiene también deberes positivos que apuntan a que haya un sistema de monitoreo y reporte que sea efectivo. Un comandante que tiene a su disposición información de naturaleza general, que lo puede poner en aviso de que los crímenes están ocurriendo y no ata los cabos, es un claro caso de un superior que debería haber sabido. Pero un comandante que no recibe ninguna información, porque no montó ni siquiera un sistema básico de monitoreo y informes, también lo es. Para otros superiores, el artículo 28 literal B requiere que el superior deliberadamente hizo caso omiso de información que indicase claramente los crímenes de los subordinados. Es decir, el superior, a propósito, ignoró información que claramente indicaba la comisión de los crímenes o la inminencia de su comisión. Quinto, el comandante falló en tomar todas las medidas razonables y necesarias para prevenir los crímenes o reprimirlos o remitirlos a las autoridades competentes. Son tres deberes que aparecen en tres momentos: antes de la comisión, durante y después. El incumplimiento de cualquiera de esos deberes da lugar a la responsabilidad penal. El no prevenir cuando el comandante tenía el deber de hacerlo, por ejemplo, no puede ser remediado por el castigo posterior. Prevenir la comisión incluye frustrar el comienzo de ejecución, pero también la consumación del delito en ejecución o la continuación del proceso en el caso de delitos permanentes o continuos. El deber de reprimir o de poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes tiene por objetivo que los autores sean efectivamente llevados a la justicia para evitar impunidad. En el pasado reciente, la Fiscalía de la CPI ha expresado su preocupación sobre la posible interpretación restrictiva a la que la legislación reciente en Colombia podría prestarse con respecto a la aplicación del concepto de responsabilidad de mano. Sin embargo, no pensamos que una interpretación restrictiva sea inevitable. Las leyes nacionales aún pueden interpretarse y aplicarse en situaciones actuales específicas de una manera que se ajuste a las normas del derecho penal internacional. Por invitación de la Corte Constitucional de Colombia, la Fiscalía presentó sus observaciones en un escrito expresando sus preocupaciones sobre las leyes que en ese entonces se encontraban ante la Corte para su revisión. Reconociendo las preocupaciones de la fiscal, la Corte Constitucional determinó
que la norma que regula la responsabilidad de mando era válida, porque no invalida el deber del Estado de investigar, buscar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En sus consideraciones, la Corte estimó que los magistrados colombianos tienen una amplia gama de herramientas legales, modos de responsabilidad o formas de participación a las que pueden recurrir al tratar casos relacionados con la responsabilidad de los superiores. De esta manera, se podría determinar la responsabilidad penal de los comandantes por los crímenes de sus subordinados, en caso estos no cumplieron con su deber de prevenir o sancionar tales crímenes. Esencialmente, la Corte Constitucional ha dejado a la Jurisdicción Especial para la Paz la aplicación de la ley a los hechos de los casos particulares que se le presentan de una manera consistente con los principios del derecho penal internacional. La razón por la cual la fiscal del CPI plantea tales inquietudes y sigue los acontecimientos en Colombia con sumo interés es simplemente la siguiente. Colombia es un Estado parte del Estatuto de Roma. En virtud del Estatuto, la fiscal tiene la responsabilidad de asegurarse de que las autoridades nacionales estén investigando y enjuiciando los crímenes del Estatuto de Roma de manera genuina. En este caso, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que cometieron todas las partes del conflicto armado en Colombia. Ya que la CPI es un respaldo que garantiza que se haga justicia, pero solo cuando el Estado no lo hace, ya sea porque no está dispuesto, porque no pueda realmente hacerlo. En la situación única de Colombia, bajo el acuerdo de paz, estos crímenes se están abordando a través de medidas de justicia transicional. En el centro de estas medidas de justicia transicional se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, es el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición previsto en el Acuerdo de Paz. La JEP está diseñada para investigar y enjuiciar a exmiembros de las FARC-EP y a miembros de las fuerzas militares implicados en los crímenes más graves relacionados con el conflicto, incluidos los asesinatos conocidos como falsos positivos, crímenes sexuales y por motivos de género y desplazamientos forzados. La JEP también puede investigar y enjuiciar a personas que no formaran parte de ninguna organización o grupo armado, terceros, en el momento pertinente, pero que hubiesen contribuido a la comisión de los crímenes. La participación de terceros en los procedimientos ante la JEP es, sin embargo, voluntaria. Todos ustedes conocen el rango de sanciones que existen bajo el marco de la JEP. Esencialmente, las sanciones son posibles si se cumplen condiciones de naturaleza restaurativa y reparativa como parte de un sistema de justicia transicional. La JEP inició sus operaciones el 100 en marzo de este año. Sus reglas de procedimiento se aprobaron en el Congreso por ley 1922, en julio de este año. Autoridades nacionales, incluida la Fiscalía General de la Nación y organizaciones de la sociedad civil, han presentado recientemente miles de documentos a la JEP, así como información sobre crímenes relacionados con el conflicto armado,
cometidos tanto por miembros de las fuerzas militares como por las FARC-EP. Y la JEP ha comenzado a establecer sus prioridades. Sin embargo, al aprobar las reglas de procedimiento de la JEP, el Congreso de Colombia también dispuso en el artículo 75 que los procedimientos contra miembros de las Fuerzas Armadas solamente comiencen o continúen una vez que se establezca un procedimiento especial y diferenciado dentro de un plazo de 18 meses. Esta disposición permite que las personas interesadas siguieran apareciendo ante la JEP, si así lo desean, y entendemos que de hecho muchos han optado por la JEP. Sin embargo, la creación de una sección y un procedimiento separado para las fuerzas militares que los separe efectivamente del marco existente de la JEP y cree un mayor retraso en la realización de la justicia para casos que requieren atención urgente, será necesariamente visto de manera negativa por la fiscal de la CPI, por razones que ya deben ser ampliamente conocidas y que reiteraré en un momento. La fiscal de la CPI también ha visto con preocupación las disposiciones del segundo párrafo del artículo 11 de las reglas de procedimiento de la JEP, que excluye los siguientes objetivos de las investigaciones relativas a conductas presuntamente cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas. Deberá el plan criminal establecer la estructura y el funcionamiento de la organización criminal, sus redes de apoyo y las características del ataque y los patrones macrocriminales. Determinar los móviles del plan criminal y en especial aquellos que comporten razones de discriminación. Para que el principio de complementariedad funcione, no debe haber restricciones artificiales a la minuciosidad de las investigaciones criminales. Bueno, creo que el fiscal adjunto fue muy claro en decir que Colombia es Estado parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional y que ser Estado parte significa cumplir con una serie de obligaciones y responsabilidades. Entre estos estaba el tema del artículo 28 sobre la cadena de mando, en donde, pues, como ya sabemos, el acto legislativo desvirtuó el carácter que tiene la responsabilidad por cadena de mando conforme a los criterios establecidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Creo que fue bastante claro en relación con la responsabilidad que tiene el superior cuando por diferentes situaciones debió conocer que en el marco de su jurisdicción se estaban cometiendo crímenes y no actuó o no hizo nada para evitar esos crímenes. Hay una serie de características que establece esa responsabilidad de mando. Por ejemplo, que si un superior tuvo conocimiento por reportes que pueden haberse presentado sobre situaciones que su tropa estuviera cometiendo, no necesariamente tenía que saber quién la iba a cometer o qué conductas iban a cometer, sino por el hecho de haberse presentado situaciones que establecían que se podían estar cometiendo crímenes, debería haber actuado, y no actuar le implica unas responsabilidades por ese carácter pues de ser superior de mando. Pero también si existieron reportes, por ejemplo, en relación con situaciones que se estuvieran cometiendo en determinado lugar, reportes, por ejemplo, en Colombia, en donde se establecía que estructuras paramilitares estaban cometiendo crímenes dentro de su jurisdicción y no actuó, allí también se derivan responsabilidades del superior por los crímenes cometidos por otros. Es decir, que está claro
que claro, dependiendo de cada situación fáctica, existen unas responsabilidades que no tiene que haber una conducta, un control de la conducta como establece el acto legislativo 01, sino que se trata de una situación fáctica de haber él evitado la comisión de estos crímenes. Me pareció también interesante su respuesta en relación con el tema de que allí, digamos que allí no opera el elemento jurídico, sí, que es lo que se ha pretendido alegar en muchos casos en Colombia en relación con las reglas operacionales, es decir, si una persona tenía jurisdicción de acuerdo a reglas operacionales en determinado lugar donde se cometieron crímenes. No, lo que opera es si él tenía la capacidad de haber evitado esos crímenes y contaba con la fuerza para poder haber evitado esos crímenes, y creo que allí se rompe un poco el tema del derecho operacional que quiere ser usado, del derecho entre comillas operacional que quiere ser usado para tratar de evadir la responsabilidad de mando de altos mandos militares responsables de crímenes en Colombia. No, me parece importante esta intervención del fiscal adjunto de la CPI, que reconoce las preocupaciones que muchas de las organizaciones de derechos humanos hemos planteado en este proceso de implementación normativa de los acuerdos. Uno de ellos es nuestra preocupación frente al artículo 24 del Acto Legislativo 01 del 2017, que plantea una fórmula restrictiva de la responsabilidad de mando si la analizamos a la luz de los estándares del Estatuto de Roma y particularmente del artículo 28 de este instrumento internacional. Preocupaciones en concreto tiene que ver con el control efectivo, mientras el Estatuto de Roma y particularmente la Fiscalía de la CPI llama la atención en que se habla de un control efectivo de los subordinados a nivel doméstico, y en el artículo 24 se habla de un control efectivo de la conducta, lo que implica por supuesto una distorsión de ese estándar. Otro elemento que consideramos importante a la luz de lo que dijo el fiscal y a la luz de la interpretación de lo que es control efectivo es lo que podría ser el criterio de las reglas operacionales. Me pareció muy importante de lo dicho por el fiscal el día de hoy en esta intervención, y que esperamos sea acogido a futuro por los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que el control efectivo de los subordinados no es un asunto de una valoración jurídica, no es una valoración de derecho, y en ese sentido no son relevantes las normas operacionales de la fuerza pública o aquello que la legislación reciente ha denominado como derecho operacional. Aquí lo relevante es un asunto de prueba, es un asunto fáctico que demuestre que tal persona, en este caso el superior jerárquico, tenía un control sobre los subordinados que cometieron la conducta, y eso nos parece que es supremamente relevante. Para concluir, si tenemos algún mensaje que transmitir en esta ocasión, desde la perspectiva de la aplicación del principio de complementariedad de jurisdicciones, según el Estatuto de Roma, entre un Estado parte como Colombia y la CPI, es este: permitan que los magistrados de la ley hagan su trabajo, apóyanos en todos los aspectos necesarios. La paz con justicia y la rendición de cuentas es la forma más eficaz de garantizar que la paz sea sostenible y duradera. Bueno, es importante que la Fiscalía haya cuestionado estas reformas y que haya hecho un llamamiento a las autoridades, tanto legislativas como al gobierno nacional, para que garanticen la independencia de los magistrados y que los dejen trabajar. Es importante que se haya cuestionado esta nueva modificación, este acto legislativo que está en trámite en el Congreso de la República, especialmente esa idea de crear o bien una nueva sala que se encargue del juzgamiento de militares o bien la incorporación de unos nuevos magistrados. Considera la Fiscalía que esto puede ser nocivo para el desempeño de la Jurisdicción Especial para la Paz, y en ese sentido nosotros acogemos este pronunciamiento, pero sobre todo esperamos que en ejercicio de esa complementariedad y esa labor de complementariedad de la Fiscalía de la CPI, pues haga un llamamiento al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que pues desestimen este nuevo acto legislativo que se encuentra en trámite. Creo que también fue claro el fiscal adjunto en el sentido de
la preocupación que tiene la Corte Penal Internacional con estas reformas en dos aspectos fundamentales. Uno, con la creación del artículo 75, en donde se establecen estas salas, en donde se señala que esto podría impedir y retrasar ostensiblemente el acceso de las víctimas a la justicia. Dos, que estas normas estarían diseñadas para tratar de sustraer de la justicia a responsables de crímenes internacionales, y obviamente esto estaría atacando el tema de un procedimiento genuinos que efectivamente deben estar encaminados a establecer la verdad, a esclarecer las responsabilidades y a reparar las víctimas. Es decir, que estas normas estarían destinadas más bien a maquillar que se está llevando un supuesto proceso genuino, pero al final lo que está buscando es generar impunidad frente a máximos responsables. Y lo otro tiene que ver con las normas relacionadas con el artículo 11, en donde se establece que cuando se trate de hechos digamos, de personas vinculadas a las fuerzas militares, la Jurisdicción Especial para la Paz no podría investigar las redes de apoyo, el contexto, las rutas macrocriminales, que es supremamente grave, porque con esto se estaría limitando las posibilidades de actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz para establecer los contextos y las estructuras que estuvieron detrás de los crímenes, y por supuesto que allí se estaría limitando ese acceso a la justicia de las víctimas y ese esclarecimiento de la verdad. Creo que fue claro el fiscal en manifestar estas preocupaciones en relación con estas reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero sobre todo que estas reformas también, siento yo que el mensaje fuerte, están encaminadas también a deslegitimar la propia Jurisdicción Especial para la Paz, y su llamado a que efectivamente se rodee a la Jurisdicción Especial para la Paz, se le deje actuar de manera imparcial e independiente como lo están haciendo, y que efectivamente Colombia pueda transitar hacia esa paz estable y duradera sobre la base del reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición. Si Colombia no asume juicios genuinos frente a responsables de crímenes internacionales, y en particular por las reformas que se están dando para beneficiar a integrantes de las fuerzas militares, esto podría abrir la competencia de la Corte para que complementariamente asuma la investigación en relación con altos mandos responsables de crímenes internacionales. Yo creo que el mensaje ha sido claro. Por supuesto que la Corte Penal Internacional ha sido imparcial en decir que todos, tanto miembros de las FARC como miembros de las fuerzas militares, deben responder y rendir cuentas por los hechos cometidos, pero lo cierto es que las preocupaciones que hoy está manifestando el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional es las reformas que pretenden evitar que los miembros de las fuerzas militares rindan cuentas ante la justicia.